Esta ciudad lo tiene todo, desde aventura, cultura, arquitectura espectacular y obviamente una rica gastronomía. Bienvenidos a Mérida. Acabo de hacer mi viaje a Mérida, uno de los lugares que ya quería conocer de mi país, ya que me habían dicho puras cosas positivas de este lugar, como su gastronomía, la aventura que puedes hacer, además de lo viva que se siente esta ciudad por las noches. Pero eso ya te lo contaré después, porque pues primero te tengo que enseñar cómo llegar a esta bonita ciudad. Y lo primero que tienes que hacer es llegar a Mérida. Ya depende de cada quien su situación, si vas a ir en bus o en avión. En mi caso fue por avión, y este me costó alrededor de 1,800 pesos mexicanos. Y solo como equipaje llevé esta mochila. Y dirás, ¿esta mochila? Y sí, regularmente yo trato de viajar con lo suficiente para así moverme más fácil y también pues ahorrarme un poco de dinero, ¿no? En este caso me ahorré entre 300 y 400 pesos, además de que esta mochila le caben suficientes cosas, suficientes en mi caso para una semana de viaje. Llevé la suficiente ropa para 6 días, mi laptop, bocina y otras cosas para grabar este video. Te dejo la mochila en la descripción, aunque no es ningún patrocinio. Tú puedes encontrar varias en Amazon y cualquiera te recomiendo. Ahora, una vez que llegamos al aeropuerto de Mérida, te tengo que enseñar cómo llegar al centro de Mérida. Y aquí te va una manera muy fácil y muy barata de hacerlo. Justo antes de salir del aeropuerto te vas a topar con este kiosco de ADO y aquí mismo vas a comprar tus boletos del bus hacia el Vaivén. El Vaivén es simplemente un autobús local y esto tiene un costo de 45 pesos aproximadamente. Vaya, a comparación de los taxis que te cobran entre 400 y 600 pesos, es una muy buena manera de llegar al centro de Mérida. Una vez que los compramos, vamos justo afuera de la puerta del aeropuerto y ahí vamos a esperar a que llegue. Es un bus de estos modernos que últimamente han llegado a México, así que no te preocupes por comodidad y tampoco no te preocupes por seguridad, ya que Mérida es una de las ciudades más seguras de México. Yo una vez adentro del bus, yo me bajé en la parada de Santa Lucía, pero ya tuve checando en Google Maps dependiendo de dónde te estés quedando. Yo por distraído compré los vuelos en la noche, pero créeme, estando en el bus y también en las calles, nunca me sentí inseguro o que me fuera a pasar algo como que algún asalto o algún robo. Ahora, una vez que yo llegué al hostal, hice check-in y me fui a descansar para tener energía el día siguiente para poder disfrutar de esta ciudad. Ahora, esta es la manera de tener una bonita introducción de la ciudad, y es haciendo un free walking tour. Yo lo hice con la empresa de Estación México y son muy fáciles de reconocer por su vestimenta rosa y también porque los ves con el paraguas del mismo color. Este es un tour completamente gratis. Ellos te van a contar sobre todo lo que necesitas saber de Mérida y de su historia, además de que el guía que a mí me tocó, que su nombre es Osvaldo, también nos recomendó muchas actividades que deberíamos hacer en Mérida y también lugares a donde ir a comer. Al igual te lo voy a dejar en la descripción, que es un Google Maps de todos los lugares que fui y también me recomendaron. Esta empresa cuenta con 2 tours en Mérida, el de Mérida Centro y el de Paseo de Montejo. Yo solo tomé el de Mérida Centro porque si te echas una buena caminata como de 2 horas, y además de que esta te cuenta la historia principal de la ciudad. Este tour es completamente gratis, pero si puedes trata de hacer una donación, ya que así este tipo de proyectos siguen existiendo y así otras personas pueden visitar las ciudades de nuestro país, ya que no solo lo ofrecen en Mérida, sino en varias partes de la República Mexicana. Te van a hacer un tour completo, vas a ir desde la casa de Montejo hasta la Catedral de San Ildefonso y te van a llevar a varios lugares donde regularmente come la gente local, el hotel principal y el Palacio de Gobierno. Ahora, una de las cosas que me gusta mucho de Mérida es su cantidad inmensa de museos, ya que creo que fácilmente cuentan como 10 o 15 museos en toda la ciudad. Te voy a comentar rápidamente los que yo fui, pero también te recomiendo que los cheques en Google Maps para que veas cuáles son los que más o menos te interesarían. Este es el Museo Regional de Antropología, y este museo principalmente exhibe objetos de la historia prehispánica de Yucatán hasta la actualidad. Hay muchas cosas que ver, como la historia maya y su paso por la época colonial. A mí, fuera de la historia, lo que más me gustó es en sí la arquitectura del museo, y me contaban que anteriormente aquí era la residencia de los gobernadores, hasta que tiempo después decidieron restaurarla y hacer el hogar de este museo. Para mí lo que vale la pena en este museo es su arquitectura y belleza, ya que en las paredes, en las ventanas y hasta en las escaleras puedes ver demasiados detalles hechos a mano y sentir como si estuvieras en una casa antigua europea francesa. También la entrada es gratis todos los domingos con una identificación mexicana. Y si eres estudiante, es gratis todos los días de la semana. También incluye maestros. Pero bueno, si a ti te gusta mucho la arquitectura europea, tenemos que ir a la Quinta Montes Molina.
Esta casa la hicieron alrededor del siglo XX. La casa que se construyó por el señor Avelino Montes de Linaje. Él fue un empresario y político que adquirió el terreno y decidió aquí hacer su residencia familiar. Con el tiempo, pues la propiedad la vendieron a la familia Montes Molina, quienes son las personas que baranzan los cuadros de esta casa. Actualmente la dueña de esta casa es la nieta del que la compró. Y lo que me gustó mucho de este lugar es que sigue intacto. Y hasta tiene el olor como a madera antigua, lo cual te hace sentir como si estuvieras en la casa de algún familiar o de tus abuelos. Todo sigue intacto y tiene varios objetos como radios, perfumes, atuendos que están en perfecto estado, y la verdad es que vale mucho la pena ver estos detalles. El costo de este museo es de 120 pesos y la verdad yo siento que vale mucho la pena porque además tienes a varias personas adentro que tú les puedes preguntar lo que sea y cualquier duda que tengas de esta casa. Puede ser como de historia, puede ser como de cosas que veas en la casa, como la historia de qué tantas cosas han pasado en esta misma casa. Ahora, este museo es de ley que tienes que ir, ya que esta casa fue el que vio nacer todo y es la casa de Montejo. Este museo se construyó en el siglo XVI por orden de Francisco Montejo, el cual en teoría es el fundador de la ciudad. Este museo ahora es parte del Banco Citibanamex y el lugar lo tienen totalmente intacto y hermoso. Eso sí, chécate muy bien en los detalles de afuera. Si tomaste el walking tour sabrás la historia de esta fachada y lo que trata de significar. La entrada a este museo es totalmente gratis y es un recorrido de aproximadamente de 30 a 45 minutos, lo cual te cuenta mucha historia de la ciudad y cómo fueron sus comienzos. Ahora, si vinimos a Yucatán es por una cosa, y son sus cenotes. En Yucatán hay una gran variedad de cenotes, eso ya lo sabemos, pero un lugar muy bueno para ir a conocerlos es en Jomún, Yucatán. Jomún cuenta aproximadamente con 300 cenotes y 35 de ellos están abiertos al público, lo cual hace muy especial a este pueblito, que en mi opinión ya debería ser pueblo mágico. Yo tomé un tour por medio del hostal y este me costó 500 pesos. Esto incluye colectivos de ida y vuelta, los 3 cenotes y el transporte para llegar a estos cenotes. Esto lo hacen por medio de mototaxi o tuk-tuk, como le dicen algunos. Ahora, yo te recomiendo que si vienes solo, tomes este tour. Pero si vienes acompañado de 3 o 4 personas, es mejor que lo hagas por tu cuenta, ya que sí te puedes levantar temprano, como a las 7 de la mañana, agarras el colectivo a Jomún y vas a poder disfrutar de mucho más cenotes, además de disfrutar de su gastronomía que también tienen en Jomún. Además que sí vas a poder compartir el gasto de las mototaxis. La manera más fácil para llegar es por medio del colectivo y eso es fácil de encontrar. Simplemente pon colectivo Jomún en Google Maps y es el que se encuentra entre la calle 67 y la 52. Este tendrá un costo de alrededor de 50 pesos por ida y 50 por vuelta. Simplemente cuando llegues ahí pregunta por cuál va Jomún y ellos mismos te dirán. Ahora, bueno, ya te dije cómo llegar, pero hay que enseñarte el primer cenote, ¿no? El primer cenote se llama Tres Oches. Este cenote te lo recomiendo mucho, ya que en este te deja nadar sin chaleco salvavidas y puedes lanzarte ahí unos clavados y te animas, que son alrededor de 3 o 4 metros, supongo, no sé medidas. Además de que el agua está muy cristalina y azulada. Por eso también recuerda de no ponerte bloqueador ni ningún repelente para que pueda afectar el agua de este cenote. La verdad es que sí te recomiendo ir, ya que yo me divertí mucho lanzándome en el clavado y también te llama la atención el hecho de que está muy hondo. O sea, la verdad está exageradamente hondo. Yo no sé cuántos serán, yo creo que serán como unos 7 o 8 metros hacia abajo. Entonces, si quieres hacer snorkel o este tipo de actividades, yo creo que es un muy buen lugar para ir a hacerlo. Ya una vez que terminamos de estar en este cenote, agarramos una mototaxi para irnos al segundo cenote. Y el segundo que fuimos se llama Caicanché. Este es un tipo cerrado y si eres una persona claustrofóbica, para nada te lo recomiendo. Aunque sí, es un lugar muy bonito para descubrir, ya que vas bajando a una especie de cueva hasta que llegas al bonito cenote. En este sí te piden obligatoriamente usar un chaleco salvavidas. Y ahora, si vienes por tu cuenta junto con amigos, yo te recomiendo que te saltes este, ya que no duramos mucho tiempo ahí. Simplemente duramos como 30 minutos en el agua
Nos salimos y nos fuimos al último, el cual este cenote, por ley, si vienes a Jumún, tienes que ir a visitarlo junto con el de Santa Bárbara, el cual yo no pude ir, pero me hubiera gustado haber ido, ya que como este y como el de Santa Bárbara te vas a poder tomar muy buenas fotos para tus redes sociales o para lo que tú quieras. El cenote Pulhuinic, que en español significa pueblo de mujeres, hace referencia a una leyenda local de este lugar. El cenote, una vez que llegas, piensas que va a estar un poco pequeño por su entrada, hasta que bajas las escaleras y miras que para nada está pequeño. Está muy gigante y no entiendo cómo algo tan chiquito que se veía desde afuera, aquí se ve como si fuera otro mundo. Además de que cuenta con todo. Tiene vegetación en medio, junto con este hueco que te da la luz al lugar. Y además de que tiene agua alrededor que hace que este cenote sea especial. Ese cenote es hermoso y sí o sí tienes que venir a verlo si vienes a Jumún. La gente que estaba conmigo en el tour no querían ir a comer, entonces nos fuimos directamente de regreso a Mérida. Me hubiera gustado haber estado más tiempo en este pueblo, pero bueno, ya lo haré en un tiempo después, supongo. Para regresar es fácilmente. Cuando llegues vas a ver las letras de Jumún, las que están grandes. Bueno, justamente ahí a la derecha está la parada para los colectivos que te llevan a Mérida. Vuelvo a decir, este tiene un costo de 50 pesos más o menos. La verdad es que no supe el precio en específico. Y una vez de regreso, ¿recuerdas que te había dicho que esta ciudad está viva por la noche? Bueno, ahora es hora de contarte por qué. Es el distribuidor autorizado para dicha venta de USB. Los que deseen la música de sus servidores, toda incluida en esos USB que ustedes adquirirán, si así lo desean. ¡Vamos! ¡Seguimos! Mérida es una ciudad que siempre está viva, desde la mañana hasta la noche. Esto principalmente porque todos los días pasa algo aquí. Desde grupo tocando en vivo, juegos de poc tapoc y bailes tradicionales. Esa ciudad la verdad es que todos los días tiene algo que hacer. Y algo mucho mejor es que es completamente gratis la mayoría de los eventos. Para saber más de estos eventos que suceden, te recomiendo que busques en Google la Semana Meridiana. Igual te lo dejo en la descripción para que sea mucho más fácil. Y en esta página te dirán todos los eventos que hay durante la semana en esta ciudad. La verdad es que es súper recomendable. El domingo yo fui a un grupo en vivo donde estaban bailando personas y la verdad es que se me hizo muy bonito ver a las personas locales bailando, disfrutando de la vida y permitiéndose un ratito de su día para ir a disfrutar. Y uno pensaría, bueno, nada más lo hacen los domingos o fines de semana. Y no, esa misma semana, el martes, fui al Mercado Santiago y había un grupo mucho más grande tocando música que hasta me permitieron grabar un poco por atrás. No pude saludar al chavo, pero la verdad es que le agradezco que me haya dado permiso de grabar un poco más desde el grupo para poderlo subir aquí. Yo simplemente fui a eventos de baile, pero demasiadas cosas que, te lo vuelvo a decir, lo puedes checar en la misma página de la Semana Meridiana. Y también te voy a dar unas 2 recomendaciones por si te gusta salir de noche, que sí o sí tienes que ir. El primero es el bar La Negrita.
Y este principalmente si quieres un lugar para tomar y comer, es un lugar perfecto ya que hasta banda en vivo tienen. Y cuando tú pides un platillo, una cerveza o algo, te llevan entraditas para que vayas comiendo. A mí me tocó ir con 10 personas que conocí en el hostal y costó 1100 pesos entre 10 personas. Este te lo recomiendo por si quieres comer algo rico y la verdad es que no está barato. Yo compré unos tacos de cochinita pibil, estaban buenos, pero el problema era que la tortilla como que estaba muy remojada, entonces al momento de comerlos como que se iban a caer. Además de que tocan música de todo tipo y hasta tienen unos animadores peculiares en el evento. Ahora, el otro que te recomiendo mucho si quieres salir de noche es la Fundación Mezcalería. Este lugar cuenta con un cover de 25 pesos, pero la verdad es que vale mucho la pena. Y aquí tienen un grupo en vivo que cuando yo fui me sorprendió mucho, ya que estaban tocando demasiado bien y disfrutabas la música. Además, por el cover de 25 pesos te dan un shot que no se siente mucho como alcohol, pero está rico, está dulce y está rico. Yo no llegué a comprar bebidas, simplemente pura cerveza, y la cerveza está en 50 pesos, que está bien. Digo, en Monterrey pagamos mucho más por una cosa de cerveza. Y también venden margaritas y palomas y todas estas, y esas están un poquito más grandes. Yo no llegué a comprar ninguna, pero se veían muy bien, no sé cuánto cuesta. Ahora, este bar es nocturno, cierra como hasta las 2 o 3 de la mañana. Yo regresé al hostal como a la 1 y se veía que todavía no iban a cerrar. Ahora, si estás viajando solo, yo te recomiendo que te quedes en hostales para que puedas conocer más personas e ir de fiesta a este lugar. Pero bueno, aprovechando que te estoy diciendo eso de quedarte en un hostal, te tengo que decir dónde me estaba quedando. Y te quiero preguntar, si yo te digo 150 pesos mexicanos por noche, más o menos qué tipo de lugar estás esperando. Quiero que lo pongas en los comentarios y me digas más o menos qué lugar esperas. Bueno, el lugar que me estaba quedando era el Che Nómadas. Esta es una cadena de hostales que se encuentra en el sur de México y este ofrece alojamiento compartido y también privado. En mi caso, al momento de reservar por Hostelworld, que es una aplicación que te recomiendo mucho si buscas hostales, me costó 950 pesos mexicanos por 6 noches. Y en teoría era una habitación de 12 camas, pero al momento de hacer el check-in y me llevaron a mi habitación, era de 4 personas, lo cual para mí mucho mejor. Además de eso, cuentan con áreas comunes para socializar como la piscina, hamacas, cuarto de juegos, un bar que abre ciertos días, cocina compartida, y también lo bueno de quedarte en hostales es que ellos ya tienen la información necesaria para los tours y también actividades organizadas como salsa o yoga, totalmente gratis. Lo cual viene muy bien si estás viajando solo porque no solo tienes un lugar donde quedarte, sino también vas a conocer personas en tu viaje, que tengan las mismas ganas de conocer esta ciudad y también en conocer a nuevas personas. El hostal es para cualquier persona de mayor de 18 años, pero yo te recomiendo que si tienes entre 20 a 30 años, te quedes en estos lugares si te estás quedando solo. Si no te gusta mucho la idea de quedarte en estos lugares, pues también tienes Airbnbs que están a muy buen precio y hoteles que eso no los chequé mucho, yo creo que sí están un poco más caros. Igual el mismo hostal cuenta con habitaciones privadas y no necesariamente tienes que quedar en este hostal, hay muchos de muy buena calidad en México. La verdad es que hay muchos hostales que te dan la confianza de que no te va a pasar nada. Ahora, aprovechando que Mérida tiene una playa a 40 minutos de la ciudad, decidí ir a Puerto Progreso. Una playa que si las comparamos con nuestras hermanas de Quintana Roo, sí hay mucha diferencia. Pero la verdad es que Puerto Progreso tiene muchas actividades que puedes hacer. Pero bueno, para esto primero obviamente tengo que decir cómo llegar. Y es por medio de autobús. Es la manera más económica que yo encontré y se encuentra en el centro de la ciudad. Para esto es fácil, buscaremos Autoprogreso en Google Maps y se encuentra entre la calle 62 y 67. En este lugar compraremos nuestros tickets que solo cuestan 25 pesos cada pasaje. Y los autobuses salen aproximadamente cada 15 a 20 minutos, lo cual es muy buena opción.
además de que vienen climatizados. Una vez que llegué a Puerto Progreso me recomendaron mucho que fuera una reserva natural que se llama El Corchito. Este lugar cuenta con manglares y cenotes, como también fauna como estos cuatis, mapaches y tortugas. Y también dicen cocodrilos, pero yo no llegué a ver ninguno. Para este tomamos un taxi desde el centro de Puerto Progreso, aunque también puedes pedir Uber o Didi. Estos te cuestan 50 pesos, lo cual si vienes con más gente sale muy económico, mucho mejor que ir en colectivo. Ya una vez que llegamos a la reserva decidimos comprar los tickets, que algo que me gusta mucho de Yucatán es que tienen estos precios de locales, de nacionales y de turistas. En mi caso me costó 60 pesos mexicanos para ir a este lugar, lo cual es muy barato por todo lo que vas a disfrutar. Ya una vez que compramos los boletos nos llevan a una lancha para poder cruzar al otro lado donde se encuentra la reserva. Y la verdad es que es un lugar muy recomendable ya que está muy bonito. Va con pececitos que te quitan la piel muerta, lo cual si quieres hacer una limpia funciona muy bien. Además de eso vas a poder conectar con la naturaleza y vas a poder ver estos animales dando vueltas por la reserva, lo cual por el costo de 60 pesos la verdad es que vale mucho la pena. Igual no te preocupes, ahí tienen varios baños para que te puedas cambiar la ropa, y igual te recomiendo que lleves un segundo cambio por si es necesario. Y algo que sí te recomiendo es que no lleves comida ni nada de bocinas. Digo, no hay problema porque vas a poder dejar todas esas cosas en la entrada, pero sí trata de hacerle fácil el trabajo al guardia en que traigo esto, y así como que no sientas presión en que traes cosas que no debes de traer. Yo te recomiendo que si vienes a Puerto Progreso te levantes temprano para que puedas disfrutar de todas estas cosas, porque yo no pude disfrutar de varias y me hubiera gustado haberlas visto. Y una vez que terminamos nuestra expedición por la reserva fuimos a la playa de los Cerditos. Este lugar es muy conocido por obviamente los cerditos que viven en ella. Ahora, en este lugar vas a encontrar todo lo necesario como baños, áreas de comida y también comprar bebidas, además de que obviamente venir a la atracción principal, que es conocer a estos cerditos. Este lugar es completamente gratis y regularmente los cerditos los liberan en horarios de 11 de la mañana, 3 de la tarde y 5 de la tarde. Así que te recomiendo que si vienes a estos horarios llegues entre 15 a 20 minutos antes. Y también yo te recomiendo mucho los horarios de las 11 y las 3. Esto para que así puedas disfrutar del atardecer en el puerto principal, cosa que yo no lo pude lograr ya que tomé la sesión de las 5 de la tarde y no pude llegar a tiempo para ver el atardecer en Puerto Progreso. Y una vez que fuimos al malecón principal puedes encontrar todo tipo de restaurantes y lugares para ir a comer. Además que si se te antojaron unas marquesitas desde que llegaste a Mérida, es muy buen lugar para probar. Yo te recomiendo que pruebes las de Filadelfia con el queso local que tienen ellos. Además, algo que me contaron es de que si llegas a la hora del atardecer va a ser un lugar muy bonito en donde estar y vas a poder disfrutar del atardecer, además de todas las actividades que hay ahí en el malecón. Algo que te recomiendo mucho es que te acuerdes de dónde saliste del bus que tomaste, ya que aquí vas a tomar el mismo bus para regresar a Mérida. No es muy largo el trayecto, son como 40 minutos como de ida y de vuelta, entonces te podrías ir como a las 7, 8 de la noche para que no te vayas tan noche. Y tengo entendido que el último bus sale a las 9, entonces ahí tenlo en cuenta. Ahora llegó el momento favorito de todo el mundo, la gastronomía. En Mérida hay mucha gastronomía y de toda variedad, principalmente con influencias mayas, mexicanas y otro tipo de ideas culinarias. Y ahora yo te voy a recomendar los que a mí se me parecieron los mejores. Había varios, hay unos que no los quise poner porque no me llamaron mucho la atención, pero te voy a poner lo que al menos a mí fueron mis favoritos. Ahora, la manera tradicional de comer en México es obviamente ir a una buena taquería. Y este lugar es la taquería La Lupita. Este lugar es muy conocido por la serie de Netflix en donde apareció, que se llama La Crónica del Taco. Y si quieres ver el capítulo está en la temporada 2 de esta misma. Y la verdad es que quería saber si este lugar es tan bueno como se dice en la serie o simplemente es el hype que se creó por lo mismo. Yo solo fui por una cosa, sus tacos y sus derivados, como panuchos y salbutes, ya que nunca los había probado. Y este lugar se encuentra en el Mercado Santiago. Justo en medio del mercado te darás cuenta qué lugar es, ya que hay mucha gente ahí. Por lo que te recomiendo que llegues temprano. Y una vez que me dieron el lugar, decidí ordenar y quise empezar con 2 salbutes de cochinita y lechón y 2 panuchos de escabeche y relleno negro. El primero que probé fue el de relleno negro y la verdad es que estaba bueno, pero no se me hizo nada del otro mundo. Pero después fue el que es mi favorito,
que es el de escabeche oriental. Y algo que me gusta mucho de Yucatán es que te dan esta cebollita encurtida con habanero y también una salsa muy picosa y acidita, que yo creo que le hacen con vinagre, el cual yo le eché de los dos, y obviamente su respectiva sal. A ese me encantó porque tenía de todo, como su carne muy suave y también su respectiva grasita. Después de ahí probé los panuchos y empecé por el de cochinita, el cual está muy bueno y es tradicional de aquí de Yucatán. Obviamente va a estar bueno, sí o sí lo tienes que probar con su respectiva cebollita y salsa. Y al final pedí uno de lechón, que viene con su pedacito de chicharrón arriba para que cuando lo mastiques lo cruja cuando lo comas. Ahora, yo regularmente no ordeno dos veces, pero esta vez lo vi como una ocasión especial y decidí pedir dos tacos de los que más me gustaron. Uno fue de lechón y uno el de escabeche oriental, que vuelvo a decir son los que más te recomiendo. Obviamente si te los vas a hacer, hazlos con su cebollita y su salsa. Este lugar es muy recomendado y tienes que venir obligadamente. Eso sí, hay mucho movimiento, sí, tienes que llegar temprano, y aunque llegues temprano, trata de darles un poco de tiempo a los meseros, ya que pues están haciendo su trabajo y la verdad es que hay mucha demanda en el lugar. Pero bueno, una vez que comemos hay que ir por un buen postre, ¿no? Y el lugar que te voy a recomendar es la sorbetería El Colón. Es un lugar tradicional de la ciudad, es una sorbetería y hay dos en la ciudad. Yo fui a la de Paseo de Montejo, el cual yo te recomiendo, y más que vengas a la hora del atardecer para que puedas disfrutar de la vista que tiene este lugar. Este lugar solamente tiene una especialidad y son sus sorbetes, que tienen sabores a montones. La verdad es que tienen mucha variedad, como de mango, coco, pitaya, mamey, fresa y otras cosas. Además de que cuentan con dulces, que en mi caso yo le pedí al mesero que me diera el que más piden en este lugar. Además de que también pedí el sorbete típico, que es el de mamey, que está muy bueno. ¿Te gustan mucho las cosas dulces? Es recomendadísimo, ya que es algo fresco y dulce. Además de que si eres una persona que se empalaga mucho, no te preocupes, tener un vasito de agua para que te lo puedas quitar. Además, los precios son muy baratos, ya que por las dos cosas costaron alrededor de 95 pesos y sales muy satisfecho del antojo. Ahora, digamos que quieres ir a un restaurante un poco más elegante y disfrutar un poco de la gastronomía yucateca, yo te recomiendo mucho la Chaya Maya. Ya que es un lugar más fresa, por así decirlo, pero es muy tradicional de la ciudad. Tiene sucursales, al cual yo te recomiendo el de La Casona, que es el que estás viendo. Las cosas que más me recomendaban de este lugar era la sopa de lima, como también la cochinita pibil. Yo lo que ordené fue primero una sopa de lima y una agua de chaya de lima. Las dos cosas estaban deliciosas. La sopa es sencillita, con su limón y pollo y verduras, que es sencilla, pero está muy buena. Pero el agua de chaya es lo mejor que puedes pedir en este lugar. No tengo idea de que sea la chaya, no sé si sea una fruta o una verdura o una planta, pero la verdad es que soy muy fan de ella. Luego de ahí ordené un platillo llamado Los Tres Yucatecos, que consiste en crepas de maíz y chaya. Esas están rellenas de pavo y lo principal son sus salsas, ya que aquí es como dispararle a tres pájaros de un tiro, ya que pruebas varios platillos diferentes, ya que por las salsas, que son de papa azul, pipián y relleno negro, tienes esta variedad en el platillo. Además de que viene con un puré de plátano macho, que está, la verdad, muy curioso, pero estaba rico. Ese platillo te lo recomiendo si quieres experimentar en qué probar. Está rico a mi gusto, pero siento que a mucha gente le llamará la atención que esté dulce y salado, por lo cual te recomiendo que si te quieres ir a la segura, vayas por una orden de cochinita. El platillo me gustó mucho y el total de la cuenta me salió en 420 pesos ya con la propina. Ahora, digamos que lo tuyo es comer como local, pues lo más fácil es ir a los mercados. Y es que te voy a enseñar esta 10 de 10. Y es el Mercado Santa Ana. En este lugar vas a encontrar varios lugares de comida y hasta de jugos naturales. Además de que si estás buscando lugares para comprar recuerdos, posiblemente este sea el correcto. Bueno, yo iba buscando recuerdos para llevar a mi casa, pero entré por el lado de los restaurantes. Y justamente cuando entré me estaban ofreciendo pues ver el menú y a ver si quería algo de comer. Y yo no iba con la idea de ir a comer, pero pues aproveché para ver los precios. Y justamente algo que vi que me llamó mucho la atención es que tenían el relleno negro. Y fue como que, ok, pues vamos a probarlo porque se ve muy curioso. Me senté y ordené eso junto con un jugo de chaya con piña, que la verdad es que no estaba tan bueno, o sea, no me llamó nada la atención. De hecho, esta la probé antes que el agua que te acabo de decir y no me sorprendió para nada, se me hizo una agua normal. Y una vez que me entregan mi platillo, pues se veía peculiar por todo lo que hay, que es carne de pavo, carne de cerdo y un huevo cocido ahí de cereza de pastel, ¿no? Además de que lo llamativo que era el relleno negro. Y a diferencia del relleno negro que había probado en la taquería, este sí se siente un poco más local, con más sabor y como si un día después de haber tenido una gran fiesta, vengas aquí a comer algo un poco caldudo, ¿no? Además de que esta carne de pavo no parecía de pavo, parecía más su cerdo,
por lo suave que estaba. Además, considerando que el pavo es muy seco, me sorprendió demasiado. Además de que tenía estas albóndigas que son de cerdo y queda muy bien junto con el platillo. Pensarías que sería del mismo animal. Simplemente por el relleno negro iría de nuevo a este restaurante. Y se encuentra en el mercado de Santa Ana, pero el restaurante se llama La Cocina de Doña Mari y está del lado izquierdo de donde empiezan los restaurantes. La cuenta al final fueron como de 220 pesos, lo cual está muy bien por lo que recibes. Además, considerando que el relleno negro es un platillo que sí tarda mucho en hacerse. Ahora, digamos que te levantaste temprano, agarraste la bicicleta y te fuiste al Monumento de la Independencia para conocer este famoso monumento. Y dices, pues quiero algo de almorzar o algo de comer. Bueno, este lugar es perfecto y es muy local. Se siente muy local ya que es una casa donde está este negocio. Este restaurante queda como a 10 minutos del Monumento de la Independencia, por lo cual te recomiendo que rentes una bici o más adelante te voy a decir un truco para que puedas tener bicis gratuitamente. Este restaurante es Don Basu y es un restaurante que es un negocio familiar en el cual lo hacen en su garaje de la casa, por lo que te da ese sentimiento de que estás comiendo en una casa típica de Mérida. Una vez que llegué a este restaurante pedí recomendaciones al mesero y me recomendó dos cosas, sus chilaquiles y sus flautonas. Yo andaba indeciso porque el menú no tenía ninguna foto y para saber lo que me entregaban no tenía ninguna referencia. Así que busqué en Google Maps y me encontré con estos huevos motuleños con longaniza que la verdad es que se veían muy monchosos. Al final terminé ordenando eso y esto fue lo que recibí. Días anteriores había ido a un restaurante a comer huevos motuleños, ya que es un platillo muy típico de esta ciudad. Y pues estaban más o menos, mira, aquí te los enseño. La verdad es que estaban normalitos, estaban buenos, pero compara esto a esto. Y cuando vine a este lugar quedé sorprendido porque se veían demasiado antojables con su plátano macho y además este habanero que intimida mucho. Y hasta parece como la cereza del pastel. Traté de darle unas mordidillas al habanero, pero preferí no hacerlo para así disfrutar de esta comida. Ya justo cuando terminé me sentí un poco mal, ya que el mesero me recomendó varias cosas y dije al final los huevos motuleños. Y como los huevos motuleños estaban muy buenos, pensé en pedir algo que me recomendó él. Así que ordené todavía unas flautonas, que están muy buenas como entradas. Solo mira. Algo que me gusta mucho de este negocio es de que parece muy familiar, parece que lo están haciendo en el garaje y sientes que es comida muy local. El total de la cuenta fueron como 350 pesos y esto porque pedí un agua de Jamaica y aparte un agua mineral. Además vale la pena porque es un restaurante que al parecer está emprendiendo, entonces es muy buena manera de apoyar esta rica comida. Ahora, la manera más fácil de llegar al Monumento de la Independencia es por medio de bicicletas. Todos los domingos en Paseo Montejo cierran las calles para que tú puedas andar en bici. Aún así, entre semana puedes moverte en bicis públicas por medio de una aplicación. Esta aplicación se llama Enbici y es una muy buena manera si buscas moverte por Paseo Montejo. Simplemente descargando la aplicación te pedirá unos datos básicos como edad y nombre, de dónde eres y al final te pedirá una tarjeta de débito o crédito. Esta yo creo que es más por medio de seguridad, aunque posiblemente en tiempo después te cobren el uso por estas bicicletas. Ahora es muy fácil de usar, simplemente asegúrate de que pongas el candado cuando uses y cuando dejes la bicicleta. En la fecha que yo estuve en Mérida no me hicieron ningún cargo por el uso de las bicicletas. Yo supongo que esto es temporal o porque son nuevas, pero aún así la verdad es que están muy bien hechas y te dan la confianza de moverte por la ciudad. Además de que las encuentras por todas partes. Literalmente en esa calle te puedes topar con unas 20 o 50 bicicletas y simplemente te piden que con tu cámara de celular verifiques un código QR y te va a liberar la bicicleta. La verdad es que Mérida es una ciudad que no le pide nada a las grandes ciudades de México. Con rica gastronomía y lo vivo que se siente en todo momento, te das cuenta que en tu país hay muchas diferencias de un estado a otro. Además de que es una muy buena experiencia que me llevo de este lugar. Hay otros lugares que te recomiendo mucho como Uxmal y el Monumento de la Independencia. Solo que para no hacer el video muy largo decidí no incluirlas, aunque eso no significa que no sean buenas. Para llegar a Uxmal en mi caso fue por medio de Uber, pero lo compartí con 4 personas. Este me salió en un total de 750 pesos. Igual te recomiendo que si quieres ir, busques una manera de un tour por medio de los hostales o también que vayas a la terminal ADO para que compres un boleto de bus para ir a Uxmal. También el Monumento de la Independencia tienes que ir ya que es un muy buen lugar para tomarte fotos y además conocer un poco de historia de México. También espero que te haya gustado mucho este video y que si te gustó mucho te suscribas para, pues a mí, para agarrarlo como motivación y poder seguir haciendo estos videos. También te voy a dejar en la descripción del video, recuerda el Google Maps que te va a dar todos los lugares que a mí me gustaron y que me recomendaron, además de una playlist que hice de Spotify por si andas caminando en las calles de Mérida puedas disfrutar un poco de música mexicana. También espero que si tienes pensado viajar solo, tomes esa decisión, aunque sea dentro de tu país. Mérida es un lugar perfecto para visitar como primera vez viajando solo, ya que es muy seguro. Además, créeme, no es tan feo hacerlo por tu cuenta. Al final tú eres dueño de tu dinero y de tu tiempo. Y además te ayuda a comprender que como quiera puedes disfrutar viajando solo. Además de que te puedes salir de tu zona de confort y puedas conocer nuevas personas. Espero verlos en el siguiente video y veremos a qué otro lugar de México vamos. Nos vemos.